El millonario y el conserje, un camino con el mismo destino pero en mundos diferentes. El aire frío de la mañana, impregnado con el olor del asfalto húmedo y el café recién hecho, llenaba las calles de la ciudad como de costumbre. Nikolai se apresuraba hacia su oficina, negociando algo por teléfono, su voz sonaba seca y segura. En sus manos llevaba un maletín de cuero caro, símbolo de su estatus y poder. Al otro lado de la acera estaba Serga, un hombre con una chaqueta de trabajo vieja con la inscripción «barrendero». Sostenía un vaso de plástico con café que apenas despedía vapor. Serga parecía cansado, pero sus ojos revelaban una fuerza interior. Nikolai, aún hablando por teléfono, dio un paso brusco hacia un lado, sin mirar delante de él. En un instante, el vaso de café terminó en el suelo, su contenido esparciéndose por las baldosas sucias. Serga se quedó inmóvil, sin tiempo para reaccionar. —¿Qué diablos? —murmuró, mirando su chaqueta, ahora manchada con un círculo marrón. Nikolai exhaló con irritación, interrumpió su llamada, sin siquiera mirar al hombre frente a él, metió la mano en su bolsillo para sacar la billetera. —¿Cuánto costó su café? —preguntó en tono seco mientras sacaba algunos billetes. Serga, mirando el dinero que le ofrecían, frunció el ceño inesperadamente. —No necesito su dinero —dijo con firmeza—. Eso no resolverá el problema. Nikolai levantó una ceja. Estaba acostumbrado a que el dinero resolviera todo, desde pequeños conflictos cotidianos hasta grandes desacuerdos empresariales. Era raro que alguien rechazara sus compensaciones. —Es solo un café —señaló, extendiendo de nuevo los billetes. —Cómprate otro. Serga no se movió, y su mirada se endureció aún más. —¿No cree que unas disculpas serían más apropiadas? —dijo de manera cortante. Nikolai no estaba preparado para esa respuesta. Su cinismo se hizo evidente de inmediato. —¿Quieres que me disculpe por un vaso de café? ¿Hablas en serio? Se burló, guardando el dinero en su bolsillo. —Muy bien, lo siento. ¿Contento? Serga permaneció en silencio. En lugar de responder, se inclinó para recoger el vaso de plástico del suelo. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, como si quisiera subrayar su indiferencia ante las palabras de Nikolai. El millonario sintió una ligera irritación que poco a poco dio paso a la curiosidad. —¿Por qué eres tan principista? —preguntó Nikolai, cruzando los brazos sobre el pecho. La mayoría de la gente habría tomado el dinero y olvidado el incidente. Serga se incorporó y miró a Nikolai con atención. —Porque el dinero no lo es todo. El respeto vale más. Estas palabras, pronunciadas de forma simple y sin grandilocuencia, afectaron a Nikolai. No esperaba escuchar algo así de un simple barrendero. Dentro de él surgió un sentimiento extraño que no podía comprender. ¿Era irritación o algo más? ¿Respeto? Repitió con ironía. No creo que en tu situación haya lugar para esas cosas. Serga negó con la cabeza y se dio la vuelta, sin querer continuar la conversación. Recogió sus herramientas de trabajo y se dirigió hacia un contenedor de basura. Nikolai permaneció en su lugar, mirándolo alejarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dinero no le daba poder sobre la situación. ¿Y eso lo intrigó? Cuando Serga se fue, Nikolai miró pensativo la mancha de café que quedaba en la acera. Su mundo, construido sobre acuerdos y negocios, de repente parecía haber mostrado una grieta. Ese simple barrendero lo había hecho reflexionar sobre cosas que había evitado durante mucho tiempo: la honestidad, los principios y el verdadero valor de la dignidad humana. ¿Quién es él?, murmuró Nikolai mientras se dirigía hacia su automóvil. Esa pregunta marcó el comienzo de algo más grande. A la mañana siguiente, Nikolai no podía sacar de su cabeza el encuentro con Serga. Aquel barrendero parecía no encajar en el mundo habitual de Nikolai, donde el dinero y el estatus lo resolvían todo. Le irritaba y al mismo tiempo le atraía el hecho de que Serga hubiera rechazado su dinero de manera tan abierta. Averigua todo sobre él, ordenó Nikolai brevemente a su asistente Pavel cuando éste llegó a su oficina. Pavel no hizo preguntas, acostumbrado a las instrucciones inesperadas de su jefe. Para la tarde, regresó con información detallada. Serga Tarasov, comenzó Pavel, colocando una carpeta de documentos sobre el escritorio. Vive en un albergue en las afueras de la ciudad, trabaja como barrendero en una empresa municipal. Curiosamente, cada semana dona parte de su salario a una causa benéfica, un orfanato. Nikolai levantó una ceja con sorpresa. ¿A la caridad?, repitió. ¿Qué sentido tiene dar dinero si apenas tienes para sobrevivir? Pavel se encogió de hombros, sin saber qué responder. Esa noticia no dejaba a Nikolai en paz.
Decidió investigar más y al día siguiente fue al orfanato en cuestión. El viejo edificio, con pintura descascarada, parecía un recuerdo de tiempos olvidados. Nikolai se detuvo frente a la entrada, observando cómo Serga bajaba de un taxi con una bolsa de alimentos y una caja de juguetes en las manos. A través de una ventana, Nikolai vio cómo los niños recibían a Serga con alegría. Su rostro se iluminó con una sonrisa mientras entregaba los regalos y hablaba con los cuidadores. Nikolai, al contemplar esta escena, sintió por primera vez en mucho tiempo una extraña calidez en el pecho. Cuando Serga salió del orfanato, Nikolai se le acercó. Serga no se sorprendió al verlo, pero entrecerró los ojos con cautela. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó directamente. «Quería ver cómo gasta su dinero», respondió Nikolai con sinceridad. «Es inesperado». Serga soltó una leve risa, moviendo ligeramente la cabeza. «El dinero no es un fin, sino un medio», dijo con calma. «Si puede hacer feliz a alguien, ¿por qué quedártelo solo para ti?». Esas palabras hicieron que Nikolai reflexionara. En su mundo, el dinero era un símbolo de poder, una forma de obtener lo que quisiera. Pero Serga hablaba de él de otra manera, como de una herramienta que no debía estar por encima de los valores humanos. «¿Pero por qué lo hace?», preguntó Nikolai, mirando fijamente a su interlocutor. Serga meditó antes de responder. Su mirada se oscureció, como si los recuerdos trajeran consigo dolor. «Hace unos años perdí a mi familia en un incendio», dijo finalmente. «Mi esposa y mi hija, no pude salvarlas. Después de eso, decidí que debía hacer algo bueno por los demás. Estos niños son mi oportunidad de enmendar errores, al menos en parte». Nikolai sintió una extraña mezcla de compasión y respeto. Este hombre había pasado por una tragedia, pero en lugar de compadecerse de sí mismo, encontró una manera de ayudar a otros. Por primera vez, el millonario sintió que su propia vida, llena de negocios y lujos, parecía vacía en comparación con la sencilla sinceridad de Serga. «¿Y cree que ayudar a otros lo hará feliz?», preguntó Nikolai, sin ocultar su escepticismo. Serga lo miró, entrecerrando los ojos ligeramente. «Tal vez no feliz, pero sí menos culpable», respondió. «Inténtelo usted mismo. Quizás se sorprenda». Esas palabras acompañaron a Nikolai durante el resto del día. En su mente aparecían imágenes de los niños sonrientes, el orfanato y el rostro sereno de Serga. Por primera vez en mucho tiempo, reflexionó sobre cómo el dinero, del cual tanto se enorgullecía, podría traer alegría no solo a él, sino también a los demás. El viento frío de la mañana silbaba entre las ramas de los árboles, acompañando el paso tranquilo de Serga hacia su habitual lugar de trabajo. Llevaba la misma chaqueta vieja de siempre, que parecía haber visto más inviernos que él mismo. Nikolai, sentado en su espacioso automóvil cercano, lo observaba a través de los vidrios polarizados. Esa escena una vez más lo hacía reflexionar, ¿cómo alguien que lo había perdido todo podía parecer tan sereno? Los encuentros entre Nikolai y Serga se habían vuelto frecuentes, aunque ninguno de los dos los hubiera planeado. Nikolai, al principio motivado solo por curiosidad, ahora no podía deshacerse de la sensación de que aquel simple barrendero ocultaba algún misterio aún sin revelar. Un día, Nikolai invitó a Serga a almorzar. Para su sorpresa, este aceptó. En un pequeño y acogedor café, donde los aromas de pan recién horneado se mezclaban con el olor del café, Serga se veía algo incómodo. Nikolai, en cambio, estaba en su elemento habitual, confiado, con una ligera sonrisa, listo para hacer preguntas y obtener respuestas. Pero Serga dejó claro rápidamente que no pensaba abrirse tan fácilmente. «Cuéntame sobre ti», comenzó Nikolai, recostándose ligeramente en el respaldo de la silla. «¿Por qué elegiste esta vida?». Serga lo miró en silencio, como evaluando si valía la pena gastar palabras. «Yo no la elegí», respondió finalmente. «La vida decidió por mí». Esas palabras tocaron algo en Nikolai. Estaba acostumbrado a pensar que las personas siempre eran responsables de sus actos, pero en el tono de Serga había algo distinto, como si detrás de esas palabras hubiera toda una historia. «Antes era ingeniero», continuó Serga inesperadamente. «Buen trabajo, familia, casa. Todo eso lo tenía. ¿Y luego?». Se detuvo, bajando la mirada hacia su taza de café, como si intentara reunir sus pensamientos. Nikolai sintió que se abría una ventana hacia un mundo que desconocía. «¿Un incendio?», dijo Serga en voz baja. «Sucedió de noche. Yo intenté salvarlos. Mi esposa, mi hija. Pero no lo logré». Esas palabras cayeron como un martillo. Nikolai, acostumbrado a dramas solo en las páginas de los periódicos, de pronto se encontró cara a cara con un dolor real. No supo qué decir. Solo asintió,
mostrando que estaba escuchando. Serga suspiró y continuó. Después de eso, todo perdió sentido. Trabajar, vivir. Pero un día vi a los niños del orfanato. Sus ojos, ¿sabes? Se parecían a los ojos de mi hija. Entendí que quizás no todo estaba perdido. Si no pude salvar a mi familia, tal vez podría ayudar a ellos. Nikolai miró a Serga, sin comprender cómo alguien podía seguir adelante con una carga así. Para él, parecía que incluso la mitad de ese dolor lo habría destruido. Por primera vez en su vida sintió un extraño respeto, no hacia el dinero, el estatus o el poder, sino hacia la fuerza del espíritu. Un flashback golpeó a Nikolai de repente. Recordó su infancia. Una gran casa fría, siempre silenciosa, como un museo. Su padre, un exitoso empresario, severo y exigente. Las únicas palabras que Nikolai escuchaba de él eran instrucciones o reprimendas. Los sentimientos son debilidad, solía decir su padre. Si quieres lograr algo, olvídate de ellos. Esas palabras se convirtieron en una regla de vida para Nikolai. Realmente olvidó los sentimientos, enfocándose en logros y éxito. Pero ahora, escuchando a Serga, sintió por primera vez en mucho tiempo que algo en su vida había salido mal. ¿Y tú? Preguntó de pronto Serga, sacando a Nikolai de sus pensamientos. ¿Por qué vives como vives? Esa pregunta dejó a Nikolai sin palabras. Siempre había creído tener respuestas para todo, pero ahora no encontraba qué decir. En su vida había dinero, éxito, poder, pero felicidad. ¿La había tenido alguna vez? Supongo que simplemente me acostumbré a vivir así, respondió evasivamente. Trabajo, negocios, planes. Ese es mi mundo. Serga sintió, pero en su mirada apareció algo que parecía lástima. Entendía que Nikolai aún no había comprendido que vivía en una jaula que él mismo había creado. Durante las semanas siguientes, los encuentros entre Nikolai y Serga continuaron. No siempre fueron fáciles, pero cada vez Nikolai aprendía algo nuevo. Supo que Serga no solo era un ingeniero, sino un talentoso inventor cuyos proyectos alguna vez recibieron reconocimiento nacional. Supo que había rechazado las indemnizaciones tras el incendio, creyendo que el dinero no le devolvería a su familia. Supo que Serga seguía levantándose cada mañana a las 5 para limpiar las calles, aunque podría haber optado por un trabajo más cómodo. Pero el mayor descubrimiento para Nikolai no fue la vida de Serga, sino su propio vacío. Empezó a cuestionarse, ¿por qué, teniendo todo, no se sentía feliz? ¿Por qué cosas simples, como la sonrisa de un niño o el aroma del café matutino, daban más alegría que los autos lujosos o los viajes exóticos? Un día, sentado en su oficina, Nikolai miró fijamente una fotografía sobre su escritorio. En ella estaba su padre, con una mirada severa e impenetrable. Nikolai de repente entendió que había pasado toda su vida intentando demostrar algo a ese hombre, quien hacía mucho tiempo que ya no estaba. ¿Pero valió la pena? Recordó las palabras de Serga sobre los niños del orfanato. Esos niños, privados del amor de sus padres, encontraban alegría en las cosas más simples. Tal vez ahí radicaba el secreto de la felicidad, en aprender a valorar lo simple. Al día siguiente, Nikolai se encontró de nuevo con Serga. Paseaban por un parque, donde las hojas doradas de otoño giraban en el aire, creando la ilusión de una lluvia de oro. «¿Sabes?», comenzó Nikolai, esbozando una ligera sonrisa, «creo que tienes razón. El dinero no lo es todo. Pero todavía no entiendo cómo cambiar mi vida». Serga se detuvo, recogió una hoja del suelo y la giró entre los dedos. «Empieza con algo pequeño», dijo. «Encuentra algo que traiga alegría no solo a ti, sino también a otros. Puede ser cualquier cosa, ayudar, decir una palabra, hacer algo. Lo importante es que venga del corazón». Esas palabras marcaron el inicio de un nuevo camino para Nikolai. Por primera vez en muchos años, sintió que su vida podía tener sentido. Pero aún lo esperaban desafíos que lo cambiarían por completo. La mañana siguiente fue húmeda y gris. Nikolai se levantó temprano, antes del amanecer. Su rutina matutina habitual, revisar la lista de negocios y negociar con sus asistentes por teléfono, comenzó de manera completamente diferente. Su mente estaba ocupada con todo, excepto el trabajo. Durante la noche, las palabras de Serga resonaron en su cabeza. El dinero no es un fin, sino un medio. ¿Cómo podía decir algo así a alguien que prácticamente no tenía nada? ¿Acaso era tan importante para él el orgullo? ¿O había algo más? Al mediodía, Nikolai ya sabía lo que haría. Haría que Serga aceptara su ayuda. Sería sencillo, como siempre lo era, después de todo, Nikolai siempre conseguía lo que quería.
Sin pensar demasiado en los detalles, se decidió. Por la tarde, cuando el cielo gris se tornó aún más sombrío, Nikolai llegó al albergue donde vivía Serga. El estado del edificio dejaba claro que nadie vivía allí por elección, sino por necesidad. Poco después vio una figura familiar. Serga, cansado tras un largo día, salió del albergue. Nikolai se dirigió directamente hacia él, llevando una carpeta con documentos y unas llaves en la mano. «Esto es para ti», dijo, extendiendo la carpeta. Serga lo miró con desconfianza. «¿Qué es esto?», preguntó, sin hacer el menor intento de tomarla. «Una casa nueva». «Y un trabajo en mi empresa», respondió Nikolai con confianza. «Aquí está todo, dirección, contratos, detalles. Ya no tendrás que vivir en este lugar». Serga lo observó en silencio por un momento y luego dejó escapar una leve risa, negando con la cabeza. «¿De verdad crees que se puede comprar todo?», dijo en voz baja, pero con un claro desafío en su tono. Nikolai frunció el ceño. No esperaba esa reacción. «No es una compra, es ayuda». «¿Por qué te resistes tanto?». Serga dio un paso adelante, con los ojos brillando intensamente. «Porque esto no es ayuda», dijo con firmeza. «Es una limosna. Quieres limpiar tu conciencia, pero yo no la necesito». Esas palabras hirieron a Nikolai. Cerró los puños, tratando de controlar su ira. «Eres un orgulloso», soltó. «¿Prefieres vivir en la miseria antes que aceptar ayuda?». Serga no se inmutó. «Y tú prefieres pensar que el dinero lo resuelve todo», replicó. «Pero el dinero no compra respeto. Y yo me respeto demasiado como para aceptar algo que no necesito». Por un momento, el silencio se volvió tenso. Los transeúntes pasaban rápidamente, ignorando a los dos hombres que discutían en medio de la calle. «Bien», dijo Nikolai, con un temblor de ira en su voz. «Si eso crees, vive como quieras. Pero no te quejes cuando eso te traiga problemas». Serga dejó escapar una sonrisa. «¿Problemas? Ya pasé por lo peor que puede pasar». «¿Y tú? ¿Podrías sobrevivir sin tu riqueza?». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Nikolai mientras se alejaba en su auto. No quería admitir que Serga tenía razón, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Esa noche, Nikolai se sentó en su despacho, mirando una carpeta con proyectos. Le resultaba difícil concentrarse. Las palabras de Serga resonaban en su mente como un eco. Abrió su computadora y decidió investigar más sobre Serga. Una hora después, encontró algo que lo dejó impactado. En uno de los informes médicos descubrió que Serga padecía una enfermedad grave, pero se negaba a recibir tratamiento. ¿La razón? Creía que ese dinero podía destinarse a ayudar a los niños del orfanato. Nikolai se recostó en su silla, atónito. Un hombre que ya había perdido tanto estaba dispuesto a renunciar a su propia vida por los demás. ¿Por qué? Esa noche marcó un punto de inflexión. Nikolai ya no podía ver su vida de la misma manera. Decidió que debía hacer algo más. Pero, ¿cómo podría ayudar a Serga sin herir su orgullo? Esa pregunta lo atormentó hasta la madrugada. Al día siguiente, Nikolai tomó una decisión. Contactó a los mejores médicos de la ciudad y pagó el tratamiento de Serga de forma anónima. Sabía que Serga nunca lo aceptaría si descubría quién lo había hecho, así que organizó todo como si fuera una donación benéfica. Días después, Serga se enteró de que su tratamiento había sido cubierto. Intentó averiguar quién estaba detrás de esto, pero nadie pudo darle una respuesta concreta. Finalmente, accedió a ser hospitalizado, aunque aún tenía dudas. Cuando Serga salió del hospital, fue directamente a ver a Nikolai. Esta vez, en sus ojos no había irritación ni desprecio, solo gratitud. «Sé que fuiste tú», dijo al entrar en el despacho de Nikolai. «Gracias». Nikolai sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había hecho algo correcto. «No fue tan difícil», respondió. «Pero me alegra que hayas aceptado». Serga asintió, pero luego su rostro se tornó serio. «Tengo una condición», dijo. «Si acepto tu ayuda, quiero que la mitad de mi salario vaya al orfanato». Nikolai rió. «De verdad nunca te rindes, ¿cierto?». «Nunca», respondió Serga con una sonrisa. Ese encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Nikolai comenzó a ver en Serga no solo a un hombre con principios, sino a un socio con quien podía cambiar el mundo. Juntos empezaron a planificar proyectos dirigidos a ayudar a quienes realmente lo necesitaban.
Nikolai entendió que su dinero no solo podía ser un símbolo de poder, sino también una herramienta para generar cambios reales. Aunque todavía quedaban muchos desafíos por delante, Nikolai sentía que finalmente estaba avanzando en la dirección correcta. Serga, a pesar de sus dudas iniciales, empezó a confiar en Nikolai, viendo que realmente quería ayudar. Esta amistad, basada en el respeto y el entendimiento mutuo, se convirtió en un ejemplo de cómo personas de mundos tan distintos podían transformar no solo sus propias vidas, sino también las de otros. Y lo que les esperaba eran nuevos retos y victorias. Nikolai, poco a poco, comenzó a cambiar su forma de ser. Cada mañana ya no abría las carpetas con proyectos de negocios como lo hacía siempre. En lugar de eso, su mente estaba cada vez más ocupada pensando en los eventos relacionados con Serga. Sin darse cuenta, se preguntaba qué más podría hacer para ayudar. La solución llegó de manera inesperada. Nikolai recordó cómo había pagado anónimamente el tratamiento de Serga. Ese había sido el primer paso, pero ahora quería ir más allá. Durante las semanas siguientes, Nikolai comenzó a involucrarse más en obras de caridad, algo a lo que antes apenas prestaba atención. Empezó a apoyar proyectos relacionados con la medicina, la educación y los orfanatos. Estas acciones, aunque al principio le resultaban incómodas, poco a poco se convirtieron en una parte importante de su vida. Mientras tanto, Serga se recuperaba de su tratamiento. Los médicos lograron grandes mejoras en su estado, y se sentía mejor que en años. Sin embargo, no podía dejar de pensar en quién había pagado su tratamiento. Quería descubrir la verdad. Dentro de él se debatían la gratitud y el orgullo, aceptar una ayuda sin saber de quién venía no era fácil para él. Una noche, Serga decidió visitar el orfanato, como hacía cada semana. Esta vez, el encuentro con los niños fue especialmente cálido. Los niños lo abrazaban, se alegraban con los regalos que había llevado y le contaban sobre sus logros. Pero esa vez Serga sintió que algo faltaba. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a Nikolai. Sabía que era él quien estaba detrás de su recuperación. A la mañana siguiente, Serga se dirigió a la oficina de Nikolai. Al entrar en el espacioso vestíbulo, se sintió un poco fuera de lugar, paredes de cristal, empleados con trajes impecables, el sonido de teléfonos y el suave aroma de café caro. Pero estaba decidido a decir lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Cuando Serga entró al despacho de Nikolai, este parecía sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. Dejó los documentos a un lado y miró a su visitante con interés. «Buenos días», comenzó Serga. «Quiero agradecerle. Sé que fue usted quien pagó mi tratamiento». Nikolai sonrió, pero no dijo nada. Simplemente hizo un gesto invitándolo a sentarse. «¿No quiere admitirlo?», continuó Serga mientras tomaba asiento. «Está bien. Entonces solo diré, gracias. Significa mucho para mí». Nikolai asintió, su rostro permanecía tranquilo, pero por dentro sentía satisfacción. Era la primera vez que sus acciones realmente beneficiaban a alguien, y ahora veía los resultados con sus propios ojos. «Me alegra que aceptaras el tratamiento», dijo Nikolai. «Pero no fue gran cosa». Serga reflexionó. Miraba a Nikolai, tratando de entender qué había llevado a este hombre, que vivía rodeado de lujo, a ayudarlo, a él, un simple barrendero. Tras una breve pausa, volvió a hablar. «Tengo una condición», dijo. «Si realmente quiere ayudarme, entonces deme un trabajo. Pero la mitad de mi salario debe ir al orfanato». Nikolai levantó las cejas con sorpresa. No esperaba esa propuesta. «¿Por qué la mitad?», preguntó. «Porque quiero que su dinero no solo me ayude a mí, sino que también beneficie a otros», respondió Serga con firmeza. «Así podré conservar mi dignidad». Por un momento, el despacho quedó en silencio. Nikolai miró a Serga, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, sonrió. «Está bien», dijo. «Si esa es tu condición, acepto. ¿Comienzas a trabajar mañana?». Esas palabras marcaron el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Nikolai comenzó a ver en Serga no solo a un hombre de principios, sino a un socio igual. Juntos diseñaron un plan para mejorar la vida de los niños en el orfanato. Serga ayudaba a organizar actividades, mientras Nikolai aportaba el financiamiento. Su colaboración daba frutos, y ambos sentían que estaban haciendo algo realmente significativo. Con el tiempo, Nikolai también comenzó a cambiar. Se volvió más abierto hacia otras personas, empezó a dedicar más tiempo a su familia y a pensar con más frecuencia en cómo su dinero podía servir no solo para él, sino también para la sociedad. Sus colegas notaron estos cambios, pero nadie se atrevía a preguntar qué los había provocado.
Por su parte, Serga sentía que su vida finalmente tenía un propósito. A pesar de las dificultades, estaba feliz de poder ayudar no solo a los niños del orfanato, sino también a Nikolai, un hombre que, aunque parecía tenerlo todo, estaba buscando algo más. Una noche, después de un evento benéfico especialmente exitoso, Serga y Nikolai se sentaron en las escaleras del orfanato, observando cómo los niños jugaban en el patio. Nunca pensé que nuestro encuentro nos llevaría a esto, dijo Nikolai, sonriendo. Has cambiado mi vida, Serga. Serga sonrió y negó con la cabeza. Y tú has cambiado la mía. Solo nos estamos ayudando mutuamente. ¿No ese es el propósito? Esas palabras quedaron grabadas en Nikolai durante toda la noche. Comprendió que había encontrado no solo un socio, sino un amigo, alguien que se había convertido en un ejemplo de fortaleza, sabiduría y verdadera humanidad. Aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, ambos sabían que juntos podían lograr grandes cosas. En sus vidas había surgido algo que antes faltaba, la sensación de que sus acciones realmente importaban. Nikolai y Serga se preparaban juntos para un evento que tendría lugar en el orfanato. Esta vez decidieron organizar una verdadera fiesta para los niños, con regalos, juegos y la actuación de animadores. Para Nikolai, esto era algo completamente nuevo, nunca había participado personalmente en eventos de este tipo, prefiriendo mantenerse en las sombras. Pero ahora entendía que quería ser parte de esa alegría. El orfanato cobró vida desde temprano en la mañana. Los niños corrían por el patio, emocionados al ver cómo instalaban el escenario y decoraban el lugar. Serga, como siempre, estaba en el centro de todo, ayudando a colgar guirnaldas y dirigiendo a los animadores para colocar los accesorios en el mejor lugar. Nikolai, mientras tanto, observaba todo un poco desde la distancia, con una ligera sonrisa. Su corazón se llenó de calidez al presenciar esas escenas. Cuando todo estuvo listo, los niños se reunieron en un círculo cerca del escenario, esperando ansiosos el inicio de la fiesta. Serga subió al escenario para decir unas palabras. Su voz sonaba segura, pero a la vez sincera. Queridos niños, hoy es un día especial para ustedes. Queremos que sonrían, que se diviertan y que olviden todos los problemas. ¿Esta fiesta es para ustedes? Los niños estallaron en aplausos, y Serga se secó una gota de sudor de la frente, causada no solo por el calor, sino también por los nervios. Después subió Nikolai al escenario, causando sorpresa entre todos los que lo conocían. Era raro que él saliera de su zona de confort, pero hoy era un día especial. No soy muy bueno para dar discursos tan cálidos como los de Serga, comenzó Nikolai con una ligera sonrisa. Pero quiero decirles que ustedes son los niños más increíbles que he conocido. Y espero que este día les traiga mucha alegría. Su breve discurso fue recibido con aplausos, y Nikolai sintió como dentro de él crecía una sensación de satisfacción. Después de eso, comenzó la parte principal de la fiesta, juegos, concursos, trucos de magia y bailes. Los niños reían y disfrutaban, mientras los adultos se deleitaban viendo su felicidad. Nikolai, observando todo, sintió por primera vez en mucho tiempo que su vida tenía un nuevo propósito. En un momento, una pequeña niña corrió hacia él. Le ofreció un trozo de pastel, y, con una sonrisa, dijo: «Gracias, tío Serga». Nikolai se sorprendió, pero rápidamente soltó una carcajada. Le resultó extraño escuchar ese nombre dirigido a él, pero no corrigió a la niña. En lugar de eso, aceptó el pastel y le dio las gracias. Ese momento se convirtió en un símbolo para él, el dinero realmente podía cambiar vidas, si se usaba de la manera correcta. Cuando la fiesta terminó, Nikolai y Serga se sentaron en un banco en una esquina del patio. Los niños seguían jugando, reacios a irse, mientras los adultos recogían los accesorios que quedaban. Nikolai, mirando todo, sintió por primera vez en años que realmente estaba satisfecho consigo mismo. «¿Sabes, Serga?», dijo, rompiendo el silencio. «Nunca pensé que cosas tan simples pudieran traer tanta alegría». Serga lo miró y sonrió. «Yo siempre lo supe. Pero no todos tienen la oportunidad de verlo». Esas palabras resonaron en Nikolai. Reflexionó sobre cuánto había cambiado en los últimos meses. No hacía tanto tiempo, pensaba que el dinero era la única medida del éxito. Pero ahora comprendía que el verdadero valor estaba en hacer algo significativo para los demás. En las semanas siguientes, Nikolai y Serga comenzaron a trabajar aún más activamente. Lanzaron varios nuevos proyectos benéficos destinados a ayudar a niños y familias en situaciones difíciles. Nikolai invirtió fondos significativos en la renovación del orfanato, mientras que Serga ayudaba con la organización y el trabajo con los niños. Su colaboración se convirtió en un ejemplo para muchos, y su historia inspiró a quienes lo rodeaban. Pero lo más importante fue que ambos encontraron lo que buscaban.
Serga, después de superar el dolor y las pérdidas, entendió que podía ser útil y significativo. Nikolai, tras enfrentar una crisis interna, encontró un nuevo propósito en su vida. La escena final tuvo lugar unos meses después de la fiesta. Nikolai y Serga volvieron al orfanato. Esta vez trajeron nuevos regalos para los niños, libros, juguetes y ropa. Los niños, al verlos, corrieron hacia ellos llenos de alegría. Uno de los niños tomó la mano de Nikolai y le dijo: «Tío Serga, ¿volverás a visitarnos?». Nikolai rió y miró a Serga, quien sonreía de pie a su lado. Entendió que para estos niños ambos se habían convertido en algo más que benefactores. Se habían vuelto parte de sus vidas, parte de su pequeño mundo. «Por supuesto que volveremos», respondió Nikolai. «Siempre estaremos con ustedes». Esas palabras llenaron de emoción a los niños, y Nikolai sintió que su vida ahora estaba llena de sentido. El dinero, que antes consideraba un fin, se había convertido en un medio para algo mucho más grande. Y estaba agradecido de haber encontrado a alguien que le ayudara a comprenderlo. Serga se recuperó por completo. Ya no sentía el dolor que lo había perseguido durante tantos años y ahora podía dedicarse plenamente a su nueva vida. Nikolai también cambió. Comenzó a pasar más tiempo con su familia, se acercó más a las personas y encontró felicidad en ayudar a otros. Su historia terminó con una nota positiva, pero para ellos, este era solo el comienzo. Juntos demostraron que incluso las personas más diferentes podían cambiar el mundo si trabajaban juntas. El dinero realmente puede transformar vidas, pero solo si está en manos de quienes comprenden su verdadero valor. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.